La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras con el carisma de la Orden de Predicadores, Orden de Santo Domingo de Guzmán. También tenemos otras radios amigas que se unen a nuestra transmisión. En Huánuco está Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas. Fuego TV también nos pone en sus pantallas a través de varios sistemas de cable que tiene Fuego TV. Y AM Tagua. AM Tagua nos pone en podcast y usted nos puede escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, a la hora que usted guste, manejando, va escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, también estamos con las transmisiones en vivo a través de el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Son todos los medios por los que usted nos puede seguir y escuchar, y les agradecemos bastante esa generosidad que tiene. Bien, hoy día es 20 de junio del año 2022, son las 8 de la mañana con 4 minutos y Rosa María ya está lista para comentarnos todas las últimas informaciones, lo que dijo el presidente en Tacna, lo que ya no sé, un poquito, alguien que le alcance un mapa del Perú al presidente de la República, por favor. Y también lo que salieron en los dominicales de ayer. Rosa María, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en todo el Perú. Sí, por supuesto, vamos a conversar de la provincia de Tarapacá, que es peruana. Qué horror, Dios mío. Pero en fin, antes de hablar de eso, vamos con la información de nuestros auspiciadores que nos ayudan todos los días y no podemos empezar la semana sin mencionarlos. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene a las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José de Macoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad.
El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrecemos son outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y finalmente tenemos Palestra Editores. Un segundo, por favor. Siempre acá estamos. Palestra Editores es el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, vamos a empezar la semana con una anécdota que ya la ha planteado Abel. Tengo que contárselas porque en realidad, bueno, das cuenta de un problema que yo ya creo que es sistemático en el presidente de la República. Ayer se hablaba de que en Colombia ganaba la izquierda, y con el Perú, y con Venezuela, y con Chile, el mapa de América Latina se tenía de rojo. Y yo pensaba, ¿realmente Pedro Castillo es un hombre de izquierda? ¿De verdad? ¿En serio? Lo que da la impresión es que es un hombre que no sabe qué es, ni dónde está. Ayer en Tacna, imagínense ustedes, en Tacna, la recuperada, ¿no? La provincia perdida del Perú durante la guerra con Chile y recuperada para la patria. Tacna, Arica, Tarapacá, las provincias cautivas, ¿no? En Tacna, le dice a los tacneños que Tarapacá es parte del Perú. A ver, no sé si tenemos ese pedacito. Lo tienes, por favor, para que no vean que me estoy inventando, porque cualquiera que cuente esta historia dirá, no, Rosa María Palacios, qué mala, cómo le inventa estas cosas al presidente, qué maldad. Estaba hablando de los derechos de las personas en el Perú y comenzó a listar distintas provincias y habló de Tacna, de Candarave, repitió Tacna y de repente dijo Tarapacá y después dijo Chota, Tumbes, y le gritaron desde el público, Tarapacá no está en el Perú. Entonces, qué vergüenza. Además, lo que significa Tarapacá en una zona de frontera, ¿no? O sea, es realmente negarse a aprender, porque hay que decir una cosa, yo creo que no todos nacemos sabiendo, ¿no? Obviamente, incluso hay presidentes que han llegado al poder y han tenido que aprender muchísimo sobre la marcha, pero muchísimo. Y no dudo que Pedro Castillo va a tener un shock de aprendizaje también. Pero no te puedes negar a aprender. Improvisar en este tipo de cosas no es posible. Porque hoy vamos a tener una nota de protesta pues, del embajador chileno recordándole a la Cancillería que Tarapacá es una provincia chilena. Y por más amarga que sea la guerra y por más triste que sea la situación, nunca se realizó el famoso referéndum y se llegó a un tratado de paz con Chile ya en el siglo XX, por el cual Arica pasó a ser soberanía chilena y Tacna soberanía peruana. Cuando guste, Rosa María. A ver, veamos, para que vean que yo no me invento nada. Adelante, Abel. Un segundito, me están pidiendo un segundito. Un segundito, por favor. Creo que por acá tengo el texto escrito, pero la verdad es que uno se queda realmente muy sorprendido. Adelante, por favor, Abel.
Sí, ahí está descargando esa partecita que es muy cortita, ¿no? ¿Ya lo tenemos? Sí. Un segundito, a veces. Está Vamos a estar lenta más la máquina. adelante en el programa para hablar de bicameralismo, ¿verdad? Hoy día tenemos derechos humanos. Ah, perdón. Vamos a hablar después de bicameralismo. Hoy día vamos a Sí, hablar de derechos humanos, va a estar Iris Jave con nosotros, sí. y de PUC, para hablar de varios temas importantes vinculados a derechos humanos. Pero, y a propósito de ciertos escándalos que han habido este fin de semana y que hay que comentar, pero esto vale la pena, de verdad, porque piensen ustedes que eh, Pedro Castillo es un profesor rural primario, ok, pero a los niños también se les enseña historia, no solamente lenguaje y matemáticas, sino también hay lo que se llama ahora personal social, y cuando éramos chiquitos, Isabel y yo estudiamos como ciencias sociales, y sí te enseñan, digamos, para el nivel de tu grado, ¿no es cierto?, la guerra con Chile, y hay algunas cosas que explicar, ¿no es cierto? Como ustedes saben, por ejemplo, Ramón Castilla, el presidente Ramón Castilla, peruano, nació en Tarapacá. Ustedes dirán, sí, tenemos un presidente que nació en una provincia que hoy no es parte del territorio del Perú. Y cosas así que pueden hacer atractiva la clase para que los chicos se interesen, Ujú. datitos, pero si el presidente no sabe dónde queda Tarapacá, y yo creo que si le Listo, damos un Rosa mapa de... María. A ver, escuchen, por favor, ahora sí. Ujú, vamos. En iguales condiciones, porque el ciudadano de acá de Tacna tiene los mismos derechos como el ciudadano de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tacna, Candarave, de Jorge Basadre y el que está en Tumbes. Ya lo dijo Rosa María, ya nuestro público lo Yo no escuchó. podía escucharlo, pero yo conozco las imágenes. Entonces, para que vean que no le estamos tomando el pelo a nadie, ¿no? Eso fue lo que dijo. Claro, me dicen que es un lapsus. Sí, claro, todos tenemos pero podría corregirse, ¿no? Y nunca se corrige. O sea, la guerra entre Croacia y Ucrania, ahí está, ¿no? O sea, el niño, el pollo, estaba muerto, estaba vivo. O sea, hay dos cosas. Una es la habilidad para comunicar, poco desarrollada, y la otra es el contenido, es decir, lo de fondo que hay en el discurso. Y lo que revela es una ignorancia supina sobre cosas que un profesor, reitero, de primaria debería conocer, más o menos. No le pido que sea, pues, al señor presidente que sea, pues, Carmen Maquevo, y no le pido ese nivel de erudición, pero hay cositas, pues, que, o sea, es bien simbólico Tarapacá, bien simbólico para los peruanos, no puede ser que no sepa de qué se trata. Pero en fin, otras cosas importantes que han pasado este fin de semana, y que hay que mencionar y que preocupan algunas de ellas. Primera preocupación, ha habido una sesión del Congreso de jueves para viernes, se nos ha pasado, que ha durado hasta las 5 de la mañana, o de viernes para sábado. Ya me confundí. Me tiene confundida la señora María del Carmen Alba. Pero el hecho es este. Las sesiones de madrugada son una mala práctica. Las hacía el señor Merino, las pijamadas Merino, ¿se acuerdan? La señora Alba prometió que no iba a utilizar esa metodología y sin embargo la ha vuelto a usar. Se entiende una emergencia nacional, una situación catastrófica, pero la semana pasada que yo recuerdo no había ninguna. ¿Y esto por qué es una mala práctica? Porque no permite el escrutinio público, porque los mismos congresistas que tienen que votar están cansados, quieren irse, quieren dormir. Los seres humanos dormimos 8 horas diarias. No solamente es un derecho, es un deber, porque si no duermes tus horas, vas a tomar malas decisiones, ¿verdad? No podemos volver a esta práctica y por lo tanto hay que decirlo en voz alta, esto está mal. La legislatura va a cerrar el 8 de julio,
probablemente para aprobarse el bicameralismo, del cual vamos a hablar esta semana, pero no puedes hacerlo a costa de tirar sesiones hasta las 5 de la mañana. Yo recuerdo con realmente vergüenza las sesiones que Merino organizó para la investidura de Pedro Cateriano. Y tuvieron a las ministras toda la noche sentadas en una silla. Las ministras, estamos hablando de agosto del 2020, cuando tenían que estar luchando contra la pandemia. Ese es el nivel de bajeza que tiene nuestra política y que la que ha tenido estos niveles en los últimos 5 años. No volvamos a eso, ¿no? Saquemos las malas prácticas. No utilicemos la pandemia como excusa, además. En fin, eso puede parecer anecdótico, pero es relevante. Como lo es también un escandalete de fin de semana que yo recién tomé conciencia, digamos, el sábado en la noche, pero qué bárbaro para hacer escándalo por tonterías, por el amor de Dios, pero tiene que ver también con una percepción de derechos humanos, tolerancia al prójimo, etc. Hay una película para niños, mi hija la vio el viernes, que se llama Lightyear. Se refiere a un personaje de Disney, Buzz Lightyear, que es un personaje en una película también de Disney que se llama, y de Pixar, que se llama Toy Story. Se supone que Toy Story, ¿no es cierto?, es una franquicia súper exitosa, tiene a este muñequito que procede de una película. Entonces lo que nos presenta Disney hoy es la película de las aventuras de este famoso muñequito, ¿ok? Y son como que los guardianes del espacio, aventuras en el espacio. Para niños, 100%, o sea, ningún problema. Podemos discutir el argumento, si está bien lograda, si no, eso es otra historia. Pero, una de las protagonistas de esta historia, una comandante, digamos que transcurre las aventuras de estos guardianes del espacio, regresa a su casa y es una escena que dura 3 o 4 segundos, no dura más, donde ella regresa a su casa y se abraza a otra mujer que celebra con ella, porque ya son mayores, 40 años juntas, y hay una torta que dice 40 y una vela. Y se dan un piquito, pero es un piquito. Ya, eso es todo. En 100 y tantos minutos de película. ¿Eh? Algún genio en Cineplanet se le ocurrió poner en unos papeles blanco y negro advertencia, ¿no? Esta película contiene imágenes de ideología de género, ¿ok? Pero no solo eso, porque eso pudo haber sido en el cine, bueno, nunca falta uno de con mis hijos no te metas, ¿no? No, en la sinopsis de la película, en la web de Cineplanet, la misma frasecita. Entonces, te pones a pensar, a ver, la cantidad de material que tenemos en televisión, de cable, en internet, con violencia, desnudez, en algunos casos dirigida a público infantil también, y un piquito es motivo de este escandalete. Y hay otra cosa más. Inmediatamente la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer comenzaron a sacar, creo que es una buena acción, y hoy día Marcos Cifuentes en su programa La Encerrona lo dice, comenzaron a sacar una explicación de que algo llamado la ideología de género es en el fondo una teoría de la conspiración y por lo tanto no existe. Ahí tienen. Esa fue la historia. ¿Ya? A ver, hay personas que creen, así como hay personas que creen que la Tierra es plana, que la educación, la cultura puede convertir a un niño en homosexual.
y que hay una conspiración mundial de unas élites perversas para convertir a los niños en homosexuales. Y de veras lo creen. Y cuando algunas personas que pertenecen a estos grupos muy radicales tienen un hijo homosexual, una hija homosexual, adjudican esa tragedia en sus vidas, obviamente no a ellos, no a la crianza, no a nada más que al entorno. Y por lo tanto creen que esa persona puede ser reeducada o desprogramada o sometida a alguna clínica o tratamiento para no ser lo que es. Los manuales de psiquiatría en el mundo ya se han puesto de acuerdo desde hace varias décadas en que la homosexualidad no es una enfermedad, no tiene que ser curada. Y no hay una conspiración mundial para volver a nadie homosexual. La homosexualidad es una realidad. Como es una realidad el color de mis ojos, como es una realidad el color de mi piel o de mi pelo. Es una realidad. Y para los católicos recomiendo por enésima vez leer el catecismo. Es lo que se refiere al artículo 6. Es cierto que la Iglesia Católica condena la conducta sexual por ser una conducta desordenada respecto a su sexualidad, como la condena también para los heterosexuales, por si acaso, ¿ok? Para todos, no discrimina. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio religioso constituye pecado para los católicos, cualquiera. Pero dice también el catecismo claramente, pero claramente, que el origen de la homosexualidad no es todavía determinado y que hay varias teorías al respecto, pero que en ningún caso, ¿no es cierto?, se le ocurre a algún católico decir que alguien puede homosexualizar a otro. Ojo, no estoy hablando de abuso sexual, eso sí es posible, una persona puede abusar sexualmente de otra, por supuesto, pero no puedes homosexualizar a nadie. Y lo que dice el catecismo para todos los que no son homosexuales es contundente. Dice, toda forma de discriminación está prohibida. De ahí hay un pecado para los que no somos homosexuales. No podemos discriminar al prójimo. La Iglesia Católica en los últimos años está desarrollando en algunos países una pastoral muy activa en esta materia y creo que deberían escuchar algunas líneas pastorales muy claras. Pero acá se arma un escándalo sobre algo que no existe. Nadie quiere instalarte un chip en el hombro a través de la vacuna, ni tampoco la Tierra es plana, ni tampoco Bill Gates inventó la peste, y tampoco nadie va a homosexualizar a tus hijos. Lamentablemente, los grupos que creen lo que yo acabo de decir suelen ser muy radicales y muy violentos, y bueno, ha habido toda clase de violencia en redes sociales. Respecto al Cineplanet, hay que decir que retiró toda esa información, no pidió disculpas, pero sí retiró la información. Y hay que entender que Cineplanet es una empresa que pertenece al grupo Intercorp. El grupo Intercorp tiene como política empresarial, como sus valores empresariales, ¿no es cierto?, la lucha por los derechos de todos, lo cual está muy bien, e iluminan su edificio muy grande, muy bonito, en la Vía Expresa, con los colores de la bandera gay durante todo junio. Entonces, ¿qué pasó? Y esa explicación todavía no ha llegado al público. Lo que es cierto es que varios activistas identificaron la cuenta de Twitter del gerente comercial de Cineplanet y resultó ser un fraudista.
que para términos prácticos ser fraudista es lo mismo que creer que te van a meter un chip en el hombro para vigilarte, o que eres, como dicen, un globalista. Un globalista que cree que la Tierra es redonda, ¿no? Más o menos, que cree que el mundo está conectado, interconectado. Cerró su cuenta de Twitter y todavía no sabemos exactamente cuál es la explicación final de Cineplanet. Pero inmediatamente apareció el congresista Muñante de Renovación. Marcos Cifuentes le puso Renovación Medieval y ha dicho que va a sacar un proyecto de ley para que las películas tengan advertencias sobre su contenido, como si eso ya no existiera hace años. Hace años, mayores de 14, mayores de 18, el señor nunca ha ido al cine, hecho que por favor pague la entrada. O tal vez quiere que le hagan el spoiler de que le cuenten toda la película, ¿no es cierto? Y fulanita muere en la escena tal, ya toda la película antes de verla. Es increíble. Hay gente que dice, los padres tienen derecho a estar informados. Los padres están recontra informados. Recontra. ¿Usted cree que la gente es sonsa? Los papás estamos muy informados. Yo tengo 5 hijos, por si acaso, ¿eh? Ya felizmente la menor cumplió 18 años, así que ya no tengo menores de edad. Pero he tenido menores de edad durante los últimos, a ver, ¿qué les puedo decir? 25 años de mi vida. Los padres estamos bien informados. ¿O más? ¿Cuántos años he tenido? No, a ver, he tenido menores de edad durante los últimos 32 años de mi vida. ¡Qué horror! Muchos hijos, pues, y con muy distintas edades. Entonces, ¿qué les pasa? En serio. O sea, que un niño sepa que existe una realidad diferente a la de su casa, no perjudica en nada al niño. Le enseña a no discriminar, a no odiar, a no maltratar, a tolerar. Y los seres humanos discriminamos por muchas cosas, lamentablemente. Y si le enseñas a tu hijo a discriminar por algunas, va a aprender a discriminar por todas. No le enseñes a tu hijo a odiar, es una cosa muy fundamental. Que el amor de sus padres sea justamente lo que lo preserve de odiar al prójimo. Nosotros tenemos una religión basada en el amor a nuestros semejantes sin juzgar a nadie, sin juzgar. El señor Muñante, que no sé si sea evangélico o de qué religión, cree que los padres no estamos informados. Él nos va a contar la película. Digo, que pague la entrada, por lo menos. La censura existe desde que yo era chica. ¿Sabes qué me hizo recordar, Abel? No sé si han visto ustedes Cinema Paradiso, una película preciosa. En la Italia de la posguerra, el cura del pueblo, el sacerdote del pueblo, tenía una campana y él era la censura y el proyector, ¿no es cierto?, cuando sacaba los besos, tenía que cortarlos, porque los besos no podían salir. Y al final de la película le manda, les voy a contar al final de la película, ¿no? Le manda la edición de todos los besos que había cortado al protagonista de la película. Tal vez habrá que cortar los besos y hacer una edición para mandarla dentro de 30 o 40 años a los niños de hoy, para que sepan que los besos tenían que cortarse. Es increíble, increíble. A lo que voy es a lo siguiente, y ahí se ha dicho muchas veces. No se enseña a ser homosexual, eso es imposible, pero sí se enseña a odiar. Eso, lamentablemente, los seres humanos lo hacemos muy bien. Y es lo peor que le podemos hacer a un niño. Lo peor que le podemos poner en el alma a un niño es el odio, el desprecio, la intolerancia. Los niños son, mientras sus padres no intervienen con sus propios prejuicios, los niños son lo más abierto que hay. Jamás un niño de 2 o 3 años, cuando juega con otro, le pregunta dónde vive, cuál es el color de su piel,
No, cuando crecemos es que nos llenamos de prejuicios. Entonces dejen que los niños sean niños, por el amor de Dios, que no carguen con los prejuicios y las teorías políticas de sus padres, que bastante daño les hacen. Y mándenlos al cine, que ahora se puede ir. Piensen en todos los meses y años que no pudimos ir al cine por la pandemia. Mándenlos al cine. Ojalá que ahora que vienen las vacaciones de julio para todos los chicos, vayan mucho al cine, salgan a muchos espectáculos con sus padres y aprendan a convivir. En la pandemia se ha perdido muchísimo esto de la convivencia social entre pares infantiles porque no podían ir a la escuela. Contribuyamos a que los niños se toleren, se amen los unos a los otros. No importa quiénes sean sus padres, ni de dónde vengan, ni la forma en la que viven. Un ambiente de tolerancia y amor, eso es lo que queremos. No las teorías del señor Muñante o las teorías del almirante Montoya. Eso no sirve para nada en un ambiente tan polarizado como el que tenemos. Y bueno, también tenemos que hablar de las elecciones en Colombia, una noticia muy importante para el Perú. El Perú, ayer leía varios datos de Colombia. Ustedes saben que Colombia es el tercer país del mundo en inversión extranjera en el Perú. El primero es Chile, el segundo es España y el tercero es Colombia, con 22.000 millones de dólares en inversión. Con un rango de empresas, leía, esta es información sacada de día 1 del comercio, con un rango de empresas en 22 rubros, o sea, desde salud, gas y energía, gimnasios, de todo. Entonces lo que pasa en Colombia importa mucho para el Perú. Primer presidente de izquierda, dicen varios, en Colombia. Pero hay matices, y los matices importan. Petro, guerrillero, 12 años, se rinde con la guerrilla del M-19 y llega a un acuerdo de paz en Colombia. Es un proceso completamente distinto al nuestro. Y no porque no desarrollaran acciones terroristas, que vaya que las desarrollaron, ¿eh? Y se incorporan a la vida política, y Petro es senador 2 veces, alcalde de Bogotá y ahora presidente de la República. Pero durante la campaña tuvo que cambiar su discurso, un discurso en el cual ha asegurado que no le va a quitar la propiedad a nadie, un discurso que tiene más un impacto en las políticas de redistribución tributaria, plantea una reforma tributaria, ha señalado que no se va a reelegir, que no busca modificar la Constitución y tiene un Congreso dividido. Hay quienes están haciendo un paralelo entre la elección de Castillo y la de Petro. Sí, porque los candidatos se parecían mucho, la verdad. Pero yo no creo que los presidentes se vayan a parecer mucho, ¿eh? Yo no sé si ya Pedro Castillo es de izquierda o de qué es. La verdad es bien poco claro, ¿no? Cerrón se queja todo el día que en materia económica, evidentemente este gobierno no es de izquierda. Ya después de la foto con Biden, ya pobre Cerrón, con sus 16 votos agoniza. Pero tampoco podríamos decir que Pedro Castillo es un gobernante de derecha, ¿no? Ni mucho menos. Lo único que tenemos acá es una gran corrupción, un eje importante en la campaña colombiana. Hernández, el contendor, basó toda su plataforma en la lucha contra la corrupción. Pero en fin, vamos a dar tiempo de hablar de eso. Ya está con nosotros Iris Jabe de IDEPUC, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos. Ellos tienen un evento importante esta semana, pero creo que este fin de semana ha sido muy propicio para hablar de derechos humanos. De eso vamos a hablar. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página
web palestraeditores.com, así también como agradecemos a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, continuamos con A Pensar, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continúa Rosa María Palacios con Iris Jave de la Universidad Católica. Adelante, Rosa María. Bueno, y nuevamente muy buenos días a Iris Jave y a toda nuestra audiencia. Aquí tenemos mucho frío, por eso estoy muy abrigada. Pero empieza hoy un evento importante, la 17ª Semana de Derechos Humanos, un encuentro virtual en esta oportunidad, tal vez sea el último, de 4 días, donde se va a discutir políticas de integración. El tema que se ha escogido para este año es justamente la integración, la migración. Caminemos juntos se llama. Y quería empezar por ahí, por hablar de este evento de 4 días, pero luego vamos a saltar a otros temas donde es inevitable hablar del estado de los derechos humanos en el Perú, que yo lamentablemente creo que presenta muchos retrocesos, pero empecemos con el evento que nos convoca. ¿Qué se está celebrando esta semana para el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Gracias, Rosa María. Muy buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, esta semana la dedicamos a hablar de la movilidad humana como un concepto integral que aborda estos procesos de cambio, de caminar, de migración, de trayectorias de distintas personas en el mundo, sobre todo en el Perú. En el Perú es inevitable hablar del impacto que ha tenido la migración venezolana. Tenemos 1.300.000 personas venezolanas viviendo en nuestro país que han llegado por distintos caminos, y trayectos muy complicados. En algunos casos ha habido distintas oleadas. Y lo que queremos poner sobre la mesa es pensar la migración no solamente como alguien que huye de su país por razones humanitarias, por crisis económica, en este caso crisis política, sino también pensar la movilidad como un derecho que tienen las personas a desplazarse por todo el mundo, ¿no? A desplazarse por razones de trabajo, por razones de crisis en este caso, por razones de violencia, por razones de agresión también. Y eso lo vemos en el viejo continente, en Europa, donde ha habido una mayor cantidad de desplazamientos, pero ahora nos está pasando a nosotros en América Latina, ¿no? Ya Argentina y Chile han acogido a una serie de migrantes peruanos, bolivianos en los últimos años. Y ahora el Perú es receptor de población venezolana, igual que Colombia, y en menor medida en Ecuador, ¿no? Entonces, creo que la idea, digamos, del encuentro es reflexionar sobre estos procesos de cambio, de intercambio, y de, por supuesto, cuando ya llegan al país y se quedan las personas, cómo tienen que integrarse o cómo se integran, ¿no? Como un proceso social difícil, complicado, con una serie de problemas, pero también con un aporte a los países y a las sociedades en las que se insertan. Perú es un país que no ha recibido grandes migraciones del modo en que ha impactado la migración venezolana en menos de 4 años, 1.300.000 personas, pasamos el millón creo que apenas en 2 años. Este tipo de migración no se ha tenido nunca en la historia del Perú. Yo siempre decía, la primera gran migración fue la de los españoles hace 500 años, pero luego el territorio peruano ha tenido migraciones, sí, japonesas,
chinas, pero China. estamos hablando de 100.000 personas, tal vez, ¿no? Condescendientes. O sea, ¿cómo manejar un proceso que impacta tanto? No le leí un titular que Lima es la ciudad fuera de Venezuela que más venezolanos tiene en el mundo. Así es, así es. Sí, ahí solamente recordar que sí hemos tenido un proceso de migración interna. Por ejemplo, a causa del proceso de violencia en el país, de la guerra que hubo entre el 80 y el 2000, tuvimos casi 1 millón de personas desplazadas de distintas regiones, ¿no? También recientemente, a causa de la pandemia, hemos tenido también un proceso de migración que hemos visto en los medios y todo el mundo decía, ¿de dónde ha salido tanta gente? Pero es que regularmente tenemos unos procesos de movilidad interna también por trabajo, por educación, por verano. Lo ocupación. que pasó era un proceso de movilidad estacional, es decir, Exacto. millones de personas se desplazan por las vacaciones de enero, febrero y marzo de la sierra a la costa para, digamos, tener un mejor clima, buscar mejores oportunidades de empleo, por salud, por educación, sí, etcétera. Sí. Y cuando, claro, llegó marzo, aguantaron un mes, pero en abril querían regresar, como debían hacerlo, porque lo hacen todos los años. Así es, Hubo así un es. fenómeno que había salido del radar, ¿no es cierto?, de los antropólogos y que a todos sorprendió. Sí. Entonces sí, hay un tremendo... Sí. Y hay que decirlo, el Papa lo dijo, al final lo dijo ante, me parece que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, todos somos migrantes. Exacto. Todos lo somos de una forma u otra porque todos nos estamos moviendo de una forma u otra. Exacto, y ese es un fenómeno social que ocurre hoy en el mundo, en todos los procesos y en todas las sociedades, ¿no? Y tratando de responder a la pregunta que hacías unos minutos antes, efectivamente, ¿cómo responder a estos fenómenos, ¿no? ¿Qué hacer? Hay una, digamos, desde el enfoque de derechos humanos, hay una prioridad que tiene que ver con la protección y con el cuidado de las personas, ¿no? Son personas que no han perdido sus derechos, ¿no? Son personas que tienen unos derechos a la habitación, a la salud, a la educación y que por lo tanto, según las leyes en cada país, van recibiendo una serie de restricciones o de barreras que les impiden vivir libremente, ¿no? De hecho, en el Perú ha pasado también, no solamente por una cuestión legislativa, sino en los discursos políticos, por ejemplo, se incentiva mucho la criminalización de la migración, ¿no? Se dice, antes, hasta hace un par de años, en los medios de comunicación se hablaba de delincuentes venezolanos, ¿no? Claro. Eso se ha cambiado, felizmente, y ahora se habla de delincuentes extranjeros, ¿no? Pero, digamos, esos discursos han estado insertos en la campaña electoral, en el propio gobierno, con algunas autoridades, ¿no? Cuando dicen... hemos tenido eventos espantosos. O sea, usted recuerda al ministro del Interior con el presidente Vizcarra expulsando en un evento en el aeropuerto venezolanos, habían mujeres y niños por problemas administrativos. Intentando expulsar, porque al final no los pudo expulsar. Ese fue el segundo, ese fue con Castillo. Castillo también. Pero además hay una cosa que es absurda. Si alguien comete un delito, tiene que ser juzgado y sentenciado. Si tú deportas a un delincuente sin juzgamiento y sin sentencia, le estás garantizando impunidad. ¿En qué cabeza cabe expulsar a un delincuente? Y el Código Penal peruano señala que cuando cumple su condena, está hace años, ¿eh?, se deporta al extranjero que cumple su condena. Ya está. Ya no hay nada que agregar. Pero a veces... Pero se trabaja y yo quería ir al miedo de la gente. El miedo es enorme frente a lo desconocido. Y un extranjero es un desconocido. Entonces, vienen con otras costumbres. Me van a quitar mi puesto de trabajo. Están dispuestos a trabajar por menos dinero. Están acostumbrados a ser explotados. Todas estas cosas, las mujeres no respetan a los esposos peruanos. Se les tiran encima. Estoy recogiendo frases que yo he escuchado. Sí. Esto se llama prejuicio.
¿Qué podemos decir sobre estos prejuicios? Sí, mira, nosotros hemos hecho algunos estudios en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, uno que tuvo que ver con la xenofobia y la discriminación a través de los discursos en medios de comunicación, pero también a través de discursos de actores políticos, ¿no? Que terminan señalando estas categorías, estos estigmas sobre la población venezolana. Y hemos hecho otro estudio, la Universidad Católica lo hizo hace algunos años, sobre cuáles son las narrativas que se construyen sobre la población venezolana, ¿no? Y para decirlo de manera muy simple, muy básica, los hombres son igual a ociosos, a flojos, ¿no? Y las mujeres son demasiado libres, incluso se les tilda a veces de mujeres fáciles, ¿no? Entonces, esos son prejuicios, como tú bien lo has señalado, que se construyen a partir de estas narrativas que tienen actores políticos y medios y van calando en la población. Pero fíjate que también una de las encuestas que hicimos decía que en la medida que la población peruana interactúa con la población venezolana, es decir, les conoce más, por ejemplo, los padres en el colegio, cuando los niños van a la escuela y hay venezolanas y peruanas, personas, pierden el temor, genera más confianza, valoran su cultura, aprenden cosas, se hacen amigos, ¿no? Se genera. En cambio, esta encuesta, se estoy hablando de hace unos 3 años, en regiones donde casi no había llegado población venezolana, muy poquita, como Huancavelica, o Apurímac, o Ayacucho, o Iquitos, más bien había una gran discriminación, un gran temor, una gran desconfianza hacia la población venezolana, ¿no? Entonces, esas narrativas se construyen ante lo desconocido, como bien dices, ¿no? Y cuanto menos información hay, más fantasmas se crean, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer frente a esto? El Estado tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Porque tiene que incentivar políticas que incluyan, no que excluyan. Sí, es verdad que la migración venezolana nos tomó de sorpresa. Nosotros tenemos una Superintendencia Nacional de Migraciones que básicamente ve el tema administrativo, de acreditación, de regularización migratoria. No tenemos una entidad. Colombia acaba de crear el año pasado una entidad, una especie de SAR de la migración para articular todas las políticas. Nosotros no tenemos eso, tenemos una pequeña oficina en el Ministerio de Salud que ve el tema de la migración en el ámbito de salud. En el caso educativo se ve solamente para la inscripción en la matrícula, entonces está desarticulada la política de migración en el Perú, ¿no? Todavía no hay una mirada que mire de manera integral los efectos que eso puede tener. En el Ministerio de Trabajo también hay algunos avances para ver, las empresas van incorporando a profesionales venezolanos, a técnicos o técnicas, entonces sí se requiere que haya una mirada mucho más articulada, Claro. ¿no? Desde el punto de vista económico, y esto ha sido demostrado por varios economistas peruanos, la migración resulta ser un fenómeno tremendamente positivo para el incremento del PBI. Es buenísimo desde el punto de vista económico. Más consumo, más generación de producción, etc. Incluso para una sociedad como la nuestra, atraer mano de obra calificada sin que el Estado haya invertido nada en su formación es algo muy atractivo también. Pero a veces esto, como dice, por desconocimiento, no se entiende. Y mucha gente dice, me voy a quedar sin trabajo por los venezolanos. Y el tema laboral es tal vez el más crítico, ¿no? ¿Cómo explicar que esto no es así, que esto no funciona de esa manera? Sí, creo que un dato fundamental es que, por ejemplo, los venezolanos vinieron al Perú porque aquí podrían emplearse más rápido, ¿no? Pero ¿emplearse cómo? Tenemos casi 78% de empleo informal. Entonces, claro, se vinieron a emplear de vendedores ambulantes, en restaurantes, en servicios. Es verdad que la primera oleada de venezolanos eran más vinculados a profesiones técnicas y de educación superior, ¿no? Pero ya la segunda y la tercera oleada, sobre todo, ya vinieron familias completas huyendo de la crisis, ¿no? Entonces sí, es verdad que se pueden emplear, pero en empleos informales. Hoy día tú puedes encontrar una cantidad de personas venezolanas trabajando
para peruanos y peruanas que tienen unos pequeños negocios o que tienen pequeños restaurantes, ¿no? Entonces, creo que hay ahí un proceso de integración que quizá no se está viendo ahora, es muy pronto, ¿no? En términos de empleo, es lo que ha pasado cuando los peruanos también han ido a Estados Unidos o a Ah, España, sí, ¿no? claro. Cuando los migrantes van hacia otros lugares. Eso es una fortaleza para nosotros, porque los peruanos, hay 3 millones, se calcula, cuando con los descendientes puede ser mucho más, 3 millones de peruanos viviendo en el extranjero. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿tú no tienes algún pariente viviendo afuera? Yo creo que todo Casi peruano, ¿no? El sí, 10% de la población está afuera, entonces todo peruano. ¿Te gustaría que a tu pariente lo traten así? sí. Sí, Entonces, y claro, y no solo eso, sino que también pensar en cómo han sido esos recorridos. Cuando Venezuela tenía una buena situación económica, muchas personas peruanas fueron a trabajar claro, y regresaron con ingresos, hicieron negocios allá. Entonces creo que también es mirar el intercambio que ha habido, ¿no? Cómo nos ha ido en los otros lugares, cómo a los peruanos también nos estigmatizaban y nos trataban de delincuentes en delincuentes, España, ¿no? Cuando había algún básicamente, robo, algún hecho. Claro, claro, es tal cual. claro. Esos procesos de migración pasan en todo el mundo o en Europa con toda la población africana, ¿no? Que también se le estigmatiza. Entonces, es importante mirar esas historias. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en el arte, en los procesos artísticos, culturales, es súper importante cómo esos aportes pueden ser integrados. Tú habrás visto durante la pandemia violinistas eximios, orquestas ambulantes de personas venezolanas interpretando en las calles, ¿no? Regalándonos con No, música. el otro día se me acercó un muchacho venezolano muy amable que ahora es miembro del ballet municipal. Acá no habían tantas figuras y estos chicos han podido incorporarse porque ya tienen una formación. Entonces a mí me pareció estupendo, pero estupendo que pudieran incorporarse a los elencos locales porque tienen una muy buena formación y lamentablemente vienen de una situación de crisis. Claro. Eso nos mejora a los elencos Por nacionales. supuesto, No los y empeora, los enriquece. en todos los niveles, en términos de comercios, en la atención a restaurantes, tú encuentras que hay personas súper amables, Muy amables. alegres, con un ritmo distinto que viene a refrescar nuestras relaciones sociales también, ¿no? En la universidad pasa lo mismo, hay varias profesionales y profesionales que se han integrado y que vienen con otros enfoques que es súper interesante y súper rico, ¿no? Entonces, Ahora, estos procesos no, de integración se dan en espacios micros. ahora, no podemos negar que existe la xenofobia en el mundo, ¿no? Y también vemos fenómenos globales, no creo que sea el caso peruano, pero estoy pensando en los Estados Unidos. Hace poco hubo una matanza de estas que hay en una zona de población afroamericana, donde el perpetrador se justificaba hablando de la teoría del reemplazo. Y es una teoría por la cual anglosajones consideran que van a ser reemplazados. Hay estos mitos, ¿no? Van a Ujú. ser reemplazados por latinos y por negros, y realmente se lo creen. En foros en internet se organizan, hacen marchas con banderas confederadas. Son los que asaltan el Sí, Capitolio, no sí, son sí. precisamente gente demócrata, pero este tipo de teorías de la conspiración que tantas hemos visto en pandemia, justo estaba hablando de eso hace un rato, son las que alimentan actos de muchísima violencia, como, retiro, agarrar una ametralladora y matar a todos los que puedas en una zona, en un supermercado donde la mayoría de los asistentes son afroamericanos. Así es. ¿Qué le está pasando a la humanidad para llegar a esos niveles de violencia, ¿no? Vas a ser Sí, reemplazado. sí, Suena horrible, ¿no? sí, sí, sí. Esto es un viejo problema en realidad, sino que ahora se ha exacerbado con el uso de las redes sociales y la difusión de información, o más bien de desinformación, ¿no? Esto del reemplazo, de que otros te vienen a quitar tu trabajo, porque también las sociedades están cambiando, el mundo está cambiando. Fíjate, va a parecer un ejemplo así un poco traído de los pelos, pero creo que es pertinente hacerlo. Bad Bunny, este cantante de música muy popular ahora, es un éxito en los Estados Unidos cantando en castellano, ¿no? Claro. Es de Puerto Rico, tiene una gira anunciada en todo el mundo y el castellano, el español se está empezando
más todavía a difundir en los Estados Unidos, ¿no? Está ocupando un espacio. Entonces, creo que también es cómo las culturas se van trasladando y las sociedades se van transformando. Por supuesto que hay estos grupos que con sus discursos No, y políticos además parece que son más, porque hay muchísimos hegemonizan latinos, toda la muchísimos narrativa. latinos que no le han enseñado a hablar español a sus hijos por el miedo a que sean discriminados Que es lo mismo que pasaba acá con el quechua, ¿no? por el Que quechua, también claro. no se hablaba porque rápidamente eran discriminados en nuestra sociedad tan discriminadora que hemos tenido o que tenemos Claro, todavía, o ¿no? sea, hablar quechua era ser serrano era motivo de discriminación en el Perú. Entonces era algo que había que ocultar, como me decían gente ayacuchana durante todo el conflicto Sí, interno, ¿no? sí, Cambiaban su claro. DNI, cambiaban su DNI a Lima, porque me decían, si mi DNI dice que mi dirección está en Ayacucho, no consigo trabajo. Se Así es. presume que soy terrorista porque mi DNI dice Ayacucho. Es una cosa de loco, pero eso ha pasado en el Perú. Claro, Seguimos, seguimos. y además ahí había, como te decía, una migración interna y también eran discriminados y se construían discursos de casi xenofóbicos contra la población ayacuchana, ayacuchano igual terruco, ¿no? Y de ahí Claro. viene esta estigmatización que es el terruqueo, ¿no? Que se tira contra, ahora está extendido hacia todos los que defienden los derechos humanos, ¿no? Entonces, Y eso, de tenemos eso quería problemas en hablar, nuestras de eso, sociedades que claro, de eso es inevitable hablar y también, por supuesto, vamos a hablar un poco de lo que pasó este fin de semana, pero la defensa de los derechos humanos en el Perú, que parecía ya una batalla, yo creo que ganada, ¿no? Y que comprometía, yo siempre recuerdo los primeros defensores de derechos humanos en el Perú, en la Constitución del 79, ustedes no me van a creer, era el Partido Popular Cristiano. El partido que hablaba de derechos humanos en la Constitución del 79 era el PPC por su orientación cristiana. Hoy, salvo Marisol Perestello, que trata todo el tiempo de rescatar eso, eso está perdido. ujú, Eh, derechos humanos se identifica con izquierda, ujú, o así derechos es. humanos se identifica con impunidad para los terroristas, como se nos decía en los 80s, y luego derechos humanos se identifica con terruco en su versión más radical o caviarazo en su versión más amable, ¿no? Hay una estigmatización de los defensores de derechos humanos hoy en el Perú. Sí, creo que eso permanece, pero además ha sido construido como un discurso para visibilizar un cierto sector que es conservador y que restringe justamente los derechos, ¿no? O sea, todo lo que suene a equidad de género o lo que suena a diversidad sexual suena como una agresión hacia ese modelo de familia, de sociedad que defienden. Y entonces, claro, si desde los derechos se habla de la igualdad para las mujeres, del acceso a las mujeres en todos los espacios de decisión y de formación, o se habla de la diversidad sexual, entonces hay un rechazo unánime contra eso, ¿no? Creo que esa reacción no solamente ocurre en el Perú, ocurre en todo el mundo, ¿no? Estos grupos con Mis hijos no te metas, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, que tratan de influir o incidir en el Estado para que derogue los avances en las Claro, pero políticas lo curioso educativas, por es que ejemplo, ¿no? se declaran antiglobalistas y con Mis hijos no te metas es un movimiento importado. No nace en el Totalmente, Perú, no nace en el Perú. totalmente, claro. Don't Mess With My Children nace en los Estados Unidos de movimientos evangélicos muy radicales que mezclan muchas cosas y algunas de esas son absurdas, ¿no? Todos recordamos los carteles por todos los puentes de Lima que decían PPK, no homosexualices a mis hijos. Sí. Entonces, yo miraba y decía, pero esta gente tiene que estar loca o no a las orgías escolares. ¿Qué orgías escolares? Por Dios. Sí, pero ¿Qué le ese es pasa? el mismo, sí, es el mismo discurso que se replica en Brasil, que se replica en los Estados Unidos, ¿no? Es lo más global que hay. En Colombia hubo el caso de una ministra de Educación que tuvo que renunciar porque la presionaron tanto porque ella reveló, digamos, su orientación sexual, ¿no? Entonces, Claro. sí, creo que hay una corriente creciente de que intenta restringir los derechos de las personas en general y ahí entra
el tema de la diversidad sexual, como dije antes, pero también el tema de la migración. No quiero a este que venga y me quite el empleo, ¿no? Hay todo un discurso construido que parece coherente, por supuesto, para las personas que lo defienden. Pero al mismo tiempo, todas las personas defensoras de derechos que pueden ser liberales, pueden ser o de izquierda, llámese lo que sea izquierda hoy día, o que simplemente no tengan ninguna orientación, que simplemente defiendan derechos, creo que está visto por estos sectores como un ataque, ¿no? Como una conspiración. Y más bien se trata de nuestras sociedades que hemos aprendido a adquirir derechos, ¿no? Si pensamos en el Perú de los 80, donde todo era muy restrictivo en términos de libertades individuales, entonces se ha avanzado muchísimo en el Perú en términos de derecho, en términos de políticas públicas, ¿no? Hay El, planes el, nacionales de derechos humanos, planes de claro, empresas y derechos, ¿no? Participación de pueblos indígenas que antes no había, no había ni voto para analfabetos hace apenas 40 años. claro. Entonces, sí, creo que hay un avance en esos términos de participación, de inclusión de personas. Y hoy día tú te encuentras con líderes indígenas, como en Ecuador o en Bolivia, pero sí hay líderes indígenas y lideresas que reclaman su derecho a la participación y se incluyen directamente y activamente en distintos espacios del Estado, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Hay un grupo de trabajo de pueblos indígenas en el Ministerio de Cultura, en el Jurado Nacional de Elecciones, en distintos espacios, ¿no? Sino que el otro discurso se hegemoniza más rápido, se difunde más rápido. Ahora con las redes sociales todo es velocísimo, ¿no? Y entonces se introduce de una manera que parece que lo inunda todo y efectivamente cala en la población en general, ¿no? E inclusión también es hablar necesariamente de discapacidad, ¿no? O sea, ese es el otro tema pendiente en el Perú. Somos un país tremendamente diverso por muchas razones, pero una de esas razones también es la discapacidad, que está muchas veces invisibilizada. Eh, y hacer ajustes necesarios, como manda la norma, no es algo que todos estén dispuestos a hacer. Sí, Y es sí. también un campo en el cual todo está por hacerse, pero todo está por hacerse. Y, digamos, no todos pueden caminar, podemos caminar juntos, pero no todos al mismo paso. Sí. No, y ese es un tema fundamental porque se piensa que la discapacidad es un problema físico, ¿no? Alguien Claro, que no, que solo pasa en silla de ruedas o que no ve. Y en realidad hablamos de la discapacidad como un modelo social. Es decir, las barreras no están puestas en las personas por una condición física, las barreras las pone la sociedad, que no quiere ver o que no le quiere permitir el acceso, como bien decías, a las personas que tienen que usar silla de ruedas, ¿no? Hace algunos años, por la ley que salió sobre personas de discapacidad, se obligaron a los edificios públicos a adecuar escaleras, ¿no? Pero ese es un paso, un pequeño paso, ¿no? También se dio la norma que el 3% de personal en las empresas podía ser contratado, tenía que ser contratado, ¿no? Ese es un pequeño paso, pero la inclusión de las personas con discapacidad es mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, que puedan acceder a contar con temas legales o de acceso a propiedades, ¿no? seguro Para social, claro, o que no tengan el tema de salud mental. Cuando hay una persona con discapacidad mental, dicen ya, no puede hacer nada y pueden decidir sobre su vida, ¿no? Entonces hay una serie de pasos que hay que dar, pero en verdad las barreras, como digo, las pone la sociedad, ¿no? No las ponemos, no las ponen las personas con discapacidad. Y ahí todavía, a pesar de que ha habido este avance en la normativa, hay mucho que trabajar en las instituciones sociales, ¿no? Cómo se incorporan a las personas y no se le ve como una persona deficiente o como una persona, como antes se decía, minusválida, que la disminuía, sino más bien se le reconoce como una ciudadana que tiene los mismos derechos y que puede intervenir activamente en distintos procesos, ¿no? en el caso también de la lucha por la defensa de los derechos humanos, hay algunas derrotas, ¿no? Monseñor Castillo, nuestro obispo de Lima, este sábado en Diálogos de Fe, en RPP, no podemos transmitir lo que dijo porque hay derechos de autor, me dice Abel, reclamaba por la justicia, ¿no? Que es un valor que todos queremos
todos queremos vivir en una sociedad justa, ¿no? Justicia para las familias de Inti y Brian y justicia para los más de 70 heridos en los hechos del 14 de noviembre del año 2020. Y él decía, yo me he interesado personalmente por este tema, porque haya justicia. Y Fernando Carvalho le dice, monseñor, el Congreso ha señalado que no se puede investigar a las personas que tienen antejuicio. Y me dice, a ver, él se sorprende, pero ¿por qué? Porque el Congreso los ha protegido para que no se les siquiera investigue. No estamos hablando ni siquiera ya de una condena, estamos hablando de un juicio, nada más. Y como me decía Ronald Gamarra la semana pasada, nadie los está acusando de ser autores materiales, ni siquiera autores intelectuales. Se les está acusando se les estaba investigando por dolo eventual, es decir, por no haber hecho lo que debieron haber hecho para prevenir la situación que se dio. Eso es todo. Qué amarga puede ser la justicia, ¿verdad? Eso es indignante, Rosa María, es indignante y me solidarizo plenamente con los familiares de Inti y Brian porque me hace acordar los años de la violencia política en el Perú, ¿no? Cuando miles de personas denunciaban la desaparición de sus hijos o la muerte y no encontraban justicia, no encontraban ni siquiera quien les reciba la denuncia. Entonces es indignante ahora que han pasado 40 años de esos episodios y ahora nos encontramos frente a la misma lección, a la misma respuesta de parte del Congreso de la República, que se supone es el Parlamento que representa a todas las personas, a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Que tiene que escuchar las voces, que tiene que ni siquiera, como bien has dicho, hacer, digamos, el procedimiento, claro, ¿no? Porque eso va al Poder Judicial, pero por lo menos tener un gesto de acogida, de empatía, de decir, entendemos el dolor de la muerte de estos dos jóvenes, pero también esas más de 70 personas que fueron detenidas, que fueron golpeadas, que fueron violentadas, ¿no? El miedo, la zozobra que se causó esos días. O sea, entendemos esto y lo queremos reparar, por lo menos en términos de discurso, aunque sea, por lo menos si quisieran hacer algo, podrían pensarlo, aunque sea en términos de discurso, pero no, tampoco. Es como darle un portazo y decir, no nos importan estas vidas son de unos cualquiera. No, además, ¿no? de nuevo, con narrativas falsas en redes sociales, ¿no es cierto? Los muertos de Castillo, los muertos de la minería ilegal son lo mismo. ¿Cómo van a ser lo mismo? No, y además... 10 cuadras del centro de Lima con la policía disparando contra la gente. Claro. ¿Cómo va a ser lo mismo? Ese no es un policía que sacó un arma, dispara, lo captamos, se le sanciona y mató a alguien en una manifestación. O un manifestante que atropelló a otro manifestante. O un chico que corría y se cae por un puente. Esto no es lo mismo. Estos son un batallón de policías con perdigones disparando al cuerpo en un área muy reducida bajo órdenes directas. O sea, además, cuando está prohibido el uso de la fuerza en esa medida para manifestaciones. No, además lo que es increíble es que como estaba prohibido el uso de esa munición para la policía, entonces nunca la dispararon. Exacto, ¿no? Pero justamente que esté prohibida es un agravante. La usaron estando prohibida. Es un agravante. No, además, no solamente sienta un precedente para los familiares, para la sociedad, sino para el Estado, porque esos policías durante años, la Policía Nacional ha recibido cursos de Derecho Internacional Humanitario, de Derechos Humanos, para el uso de la fuerza y tal, y de un zapatazo se traen abajo todo lo que han aprendido, porque entonces ahora saben que en cualquier momento y en cualquier situación pueden revertir esa norma, ese aprendizaje. Entonces, por gusto, se va al agua años de políticas capacitando a los policías, tratando de tener otra orientación. Claro, y hay que decir que políticas que no han dado mucho resultado por lo que pasó esa noche. Hubieron por lo menos 2 casos de mujeres desnudadas en comisarías. Sí. Se supone que la policía tiene entrenamiento para no hacer eso. Exacto. Sobre todo por lo que hemos vivido antes, ¿no? Y también chicos desaparecidos, ¿no? Que no se sabía de ellos. Y hubo brigadas, gente moviéndose, movilizándose para tratar de ubicarlos, ¿no? Y que finalmente aparecieron luego.
Pero sí, eso es un precedente nefasto, ¿no? Nefasto Claro, para y el además avance las historias de de, derechos, justamente. digamos, detenciones arbitrarias son aquellas que duran más de 24 horas. Y hubieron detenciones Y las arbitrarias. Por hubo, supuesto, y las las trataron de hubo. minimizar, las reescribieron, pero sí hubieron detenciones de más de 24 horas sin que nadie supiera dónde estaban esas personas. Eso se llama detención arbitraria. Así Pero, es. pero hay que decir que aquí no pasó nada, según el señor Cabero, y la mitad de la comisión votó con él. Así que no hay nada que hacer. Absolutamente. Pero, para beneficio de las víctimas, hay que decir que estos crímenes no No prescriben. prescribe, así es. Y que quede bien claro, el beneficio de antejuicio es de 5 años, no es infinito. Ujú. Entonces, cuando terminen los 5 años de protección, van a ser llevados a la justicia. Y si hay algo que nos enseñan las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de los años 80, es a tener paciencia. 80s y 90s, primeros años, se han juzgado ya en el siglo XXI. Así es, así es. Paciencia y memoria, Rosa María, porque memoria es lo que activa todos estos espacios de intervención, de participación de los familiares que están buscando una justicia para los seres que perdieron, ¿no? Entonces la memoria es fundamental. Ya borraron el mural que había de Inti Bryan en la calle, lo despintaron, pero te aseguro que va a aparecer otro, y aparecerá otro, y aparecerán otras formas de seguir recordándoles, de seguir haciendo memoria de ellos, así como se hace memoria de otros familiares que perdieron la vida injustamente, ¿no? Y Cera Ortiz me dijo algo muy bonito, yo siempre repito, ¿no? Si a mí me moviera el odio, hace rato estaría muerta. A mí lo que me mueve es el amor, el recuerdo amoroso de mi hermano. O sea, Así es. esa es la verdad. La gente que lucha por esto no lucha por odio. Es al Totalmente. revés. Es, si no lo recuerdo, si no le hago justicia, ¿qué amor tengo yo por mi pariente? Lo he olvidado, ya no lo recuerdo. Sí, Entonces, justamente el recordar es un acto de amor, como dice Gisela, y es un acto de dignificación, ¿no? Que dignifica, que enaltece a los familiares y a sus víctimas, para que no piensen, mira, en el juicio que se hizo a Fujimori, cuando por fin el magistrado señaló y dijo que no eran terroristas, eso fue lo más importante para Gisela, para Raida, para todos los familiares, ¿no? También la claro, condena, por supuesto, pero que les dijeran que sus hijos, sus hermanos no eran terroristas fue como algo que por fin les traía tranquilidad a su vida después de todos los ataques que habían recibido, y ¿no? hasta ahora los atacan. Y Hasta hasta, por ahora. supuesto, por Hasta supuesto. ahora, hasta ahora. Hay que ver cuando Gisela Ortiz fue ministra de Cultura hace unos pocos meses, Ujú. qué fue lo que le dijeron, desde el Congreso, Sí, sí, y sin que hubiera sanción por eso, sí. ninguna sanción. Sí, no, aquí se puede terruquear libremente sin ningún problema y eso es como he dicho alguna vez un doble insulto, ¿no? A la memoria de las víctimas, porque encima que fueron violentadas, golpeadas, sea por Sendero Luminoso o por las Fuerzas Armadas, encima tienen que volver a recibir estos ataques cuando ellos más bien se oponen al terrorismo, defienden la vida, defienden la libre participación, defienden los derechos, ¿no? Y más bien tienen recuerdos horribles del terrorismo, las comunidades andinas se refieren a eso como la época del miedo, la época del terror, nadie la quiere volver a vivir, entonces, y siguen luchando contra eso, ¿no? Y Pero eso es es, curioso, ¿no? En el Perú hoy hablar de la defensa de los derechos humanos de todos, el acceso al debido proceso de todos, incluso de los delincuentes políticos, incluso de personas que están siendo procesadas por sus delitos desde el poder, es ser caviar. Ayer me preguntaron, ¿qué cosa es ser caviar? Yo hice una explicación larga sobre el insulto, ¿no? Pero también sobre lo que yo creía que era ser caviar. Ser caviar es algo muy bueno, pero ¿qué opina de esta palabra como insulto estigmatizante? mira, yo creo que
a las palabras o a las narrativas se les da un significado, ¿no? Cada cierto tiempo o adquieren una significación. Y creo que caviar para mí, yo no lo siento como ningún insulto, ¿no? Es más bien casi un homenaje, una condecoración, ¿no? Porque estás defendiendo derechos de todas las personas. No importa si eres de derecha, de izquierda, de centro, no importa. Si eres gay, lo que sea, no importa, ¿no? Lo que importa es la vida humana, ¿no? Y eso está por encima de todo. Te dicen que puede ser romántico, que puede ser idealista, lo que sea, pero si ser idealista es defender los derechos de las personas en la actualidad, así como tenemos que enfrentar tantas amenazas y tantas persecuciones, creo que es fundamental hacerlo, ¿no? Es fundamental porque nos genera una mejor convivencia, nos genera una mejor sociedad, ¿no? Y porque es la base de la democracia. Absolutamente, Pero ¿no? los problemas que revelan aquellos que no respetan derechos humanos es el poco talante democrático que tienen. Ese es el problema. Bueno, en el fondo, hay grupos políticos que se presentan como democráticos y no lo son, porque no toleran al prójimo. Entonces tienen un problema bien grave. sí, Cuando no toleras al prójimo, bueno, democrático no eres, ¿no? Ese es un problema grave. Eres autoritario. Está muy bien. sí. Hay Es opciones que para eso. quizá el autoritarismo es más fácil, ¿no? Es más fácil. Construir democracia es mucho más difícil, ¿no? Dialogar, ponerse de acuerdo, escuchar al otro, quitar tus estigmas, tus prejuicios, ¿no? Ay, no, este es un empresario, yo no quiero hablar con él. Por favor, tenemos que hablar con todos, ¿no? Eso es construir democracia, ¿no? Ser tolerante con los demás, tratar de escuchar, a ver algo, tengo que aprender algo, en algún punto nos tendremos que poner de acuerdo, ¿no? En cambio, ser autoritario, das las decisiones y tal, ordenas, ¿no? Ordenas y no dialogas, ¿no? Eso es mucho más sencillo, ¿no? Que lo otro. Lo otro es más difícil, parece... Pero el autoritarismo goza de enorme popularidad en el Perú, ¿eh? Porque en las encuestas sobre afecto a la democracia, digamos, casi la mayoría, estamos mitad-mitad, ¿no? No es muy afecto a la democracia y cree, obviamente el autoritarismo tiene que imponerse sobre el otro, ¿eh? No sobre mí, pero cree que la mano dura es algo que necesita este país. Absolutamente, sí. Justo estamos haciendo un estudio sobre los valores que atentan o promueven la democracia y una de las narrativas fundamentales tiene que ver con la mano dura, ¿no? Con la mano dura para tomar decisiones, y no solamente tiene que ver con decisiones de política, sino decisiones también sociales, ¿no? En el barrio. Ok, a los delincuentes hay que golpearlos, meterlos presos, quemarlos vivos. Sí, ¿no? Pegarles, tal. O hay que poner rejas, enrejar todo para que nadie entre, ¿no? Entonces te encierras en unos espacios, en unos... No, hay que ver las reacciones del público. Una cosa que vende mucho, hay varias cosas que venden mucho en el rating. Derechos humanos no, yo siempre digo que derechos humanos no vende nada. Pero, por ejemplo, animalitos en apuros, ese tipo de cosas venden como pan caliente. Y también, últimamente, palizas entre niños ricos. Eso vende como pan caliente. Normalmente proceden de relatos sobredimensionados, muchas veces falsos, ¿ok? Pero hay que ver las sanciones que se proponen en las redes sociales para menores de edad. Desde el fusilamiento hasta Chayapalca. O sea, tú dices, oye, son niños. ¡Ah! Entonces, también la pena de muerte, la penalización para menores de edad como si fueran adultos, el incremento de las penas, es decir, todo el populismo penal está con nosotros sólido. Eso no se ha movido. Sí. No, y no solamente eso, el populismo nos gobierna ahora. Nos gobierna de distintas... Por favor, nos gobierna en el Ejecutivo, nos gobierna en el Congreso, nos gobierna en otros países, entonces se ha asumido cargos de representación, de poder en las alcaldías, ¿no? En algunos gobiernos regionales, entonces están en todas partes, ¿no? Y creo que eso también influye o impide que la gente valore la democracia, ¿no? Porque, como digo, son soluciones que aparecen como sencillas y rápidas, prácticas, ¿no? Cuando escuchamos al
candidato Urresti, por ejemplo, ¿no? Que tiene estas Claro, soluciones prácticas, entre comillas, pero que no solamente son populistas, son autoritarias en el fondo, ¿no? así Pero es. se presentan como muy prácticas. Ah, entonces eso es una solución, es una Claro. respuesta, Los ¿no? deporto a todos. No Y ya pueden está. deportarlos. Entonces, tienen que cumplir su condena en el Perú si han cometido un delito, etc. Muy bien, para recordarle a todo el público, lo importante es que durante 4 días se reúne. ¿Quiénes se reúnen? ¿Quiénes están invitados a este encuentro? Mira, hemos invitado a una diversidad de participantes, desde el relator especial de las Naciones Unidas para la Migración en el Mundo, que va a participar con nosotros el día de la inauguración a las 12:30, Felipe González Morales, hasta representantes de ACNUR, de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y de experiencias de ONGs, colectivos, de personas venezolanas que están trabajando en distintos espacios de empleo, sociales, con iniciativas justamente para la inclusión y para la integración, ¿no? Artistas también que están aportando para socializar con las personas en los colectivos donde participan, en los distritos donde viven, ¿no? Y también investigadoras, investigadores de las universidades Pacífico, Católica, Pero si el público, UPC. si el público quiere participar, ¿cómo hace? Ingresa a www.idh, PUCP, que es IDPUC con H al final, H al final, PUC, PUCP, que es nuestra página web, y ahí le va a salir el link para inscribirse directamente. Hay que inscribirse, solamente es muy sencilla la inscripción y se accede a través de la plataforma Zoom. El ingreso es Perfecto. gratuito y solamente hay que inscribirse a www.idpuc.edu.pe. Y ahí está también en la página web el programa, porque habrá gente que quiere entrar a algunas cosas, otras no. Está el programa ahí. Está el programa en este link, se accede directamente al programa y se inscriben y pueden entrar a las conferencias que les parezcan más interesantes o que sean de su interés. Son 4 días, ¿verdad? De hoy hasta el jueves. De hoy hasta el jueves, con conferencias a partir del mediodía. Tenemos conferencias, tenemos mesas de diálogo donde se presentan distintas experiencias desde las ciencias sociales, el derecho, el arte, la educación, distintas iniciativas. También estamos invitando a representantes del Estado, de la Unidad Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones, del Ministerio de Trabajo, y también a todas las organizaciones internacionales que trabajan con el tema de migración, y sobre todo a organizaciones sociales de personas venezolanas que ya están trabajando aquí y tienen experiencias para compartir. Muy bien, muchísimas gracias. Es un ángulo interesante. También podríamos hacer uno de los peruanos que están afuera. Absolutamente, el otro lado, claro, El claro otro que sí, lado, es un buen claro. tema, así Los es. peruanos que están afuera, que ahora tienen 2 representantes en el Congreso, pero no se oye padre, porque deberían estar representando pues sus necesidades. Ojo, que son muchas. Hay muchos peruanos que tienen problemas de inscripción de muchas cosas, o sea que hay que trabajar esos temas, pero en fin, se nos queda el tiempo corto. Muchísimas gracias a Iris Jave. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Repetirla solamente la dirección electrónica, por favor, Iris, porque hay personas que quieren participar de este foro de derechos humanos. Claro que sí, se pueden inscribir a www.id con H al final, idehpucp.edu.pe. Somos el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ok, no se olviden que es con .edu, a veces la gente se confunde. idepuc.edu.pe. Sí, Muy bien, exacto. muchísimas gracias a Iris Jave, mucho éxito esta semana, una buena y fructífera discusión y debate de todos los temas planteados. Y claro, siempre hay conclusiones de estos debates de las áreas que están más desprotegidas, ¿no? Y que necesitan urgente atención. Muy bien. Absolutamente. Muchas gracias, Rosa María, muchas gracias, Abel, y a toda la audiencia de Radio Santa Rosa, y ojalá puedan sumarse a nuestras conferencias estos días y, por supuesto, seguir nuestras publicaciones en IDPUC.
Muy bien, Abel, nos vamos despidiendo, tú y yo. A ver, siempre me olvido. De prender el micro. Muy bien. Adiós, Abel. Nos vemos hasta mañana. Abel, tienes que prender tu micro de nuevo. Se volvió a apagar. Nos vamos, Rosa María, nos reencontramos mañana. Y a todos, muchísimas gracias por su gentil atención. Cuídate mucho, Rosa María. Y hace un frío bárbaro, así que por favor abríguense todo lo que puedan. Esperemos que esto mejore, pero creo que entramos a invierno mañana, así que la cosa solo va a empeorar. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Nos vemos, Rosa María. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.